Buenos días. Vamos a comenzar. Lo primero, daros la bienvenida a este taller sobre comunidades energéticas y vulnerabilidad, reflexiones y herramientas para hacer las comunidades energéticas más inclusivas. Mi nombre es Eva Gabela y pertenezco al equipo de La Corriente. Somos una cooperativa comercializadora de energía 100% renovable de la Comunidad de Madrid y nuestro objetivo es modificar el modelo energético aunando nuestras fuerzas como consumidoras. Pertenecemos al mercado de la economía social y solidaria porque creemos que como consumidoras tenemos derechos y responsabilidades que cumplir y entendemos que la energía debe ser un derecho y no un bien con el que especular y lucrarse. Este taller forma parte del proyecto Inclusive que son unos premios, estamos en su primera edición, en los que pretendemos fomentar y visibilizar las buenas prácticas dentro de las comunidades energéticas para aprovechar esta nueva entidad, esta nueva oportunidad, sin caer en viejas prácticas que hagan que dejemos atrás a los grupos más vulnerables. Inclusive forma parte del proyecto de Acting, que está dentro de los fondos europeos y que literalmente significa fomentar el cambio de comportamiento mediante un acuerdo ecológico inclusive. El objetivo que tiene Acting es investigar cómo influyen las políticas del Green Deal en los grupos más vulnerables y tiene una serie de líneas de investigación y de proyectos piloto para comprobar qué necesidades tenemos y darles soluciones para que estas políticas sean más inclusivas. En esta primera edición de los premios Inclusive tenemos 9 comunidades energéticas que han participado. Podéis verlo todo en la página web que os vamos a dejar en el chat. También os dejaremos la página de Acting porque tienen una serie de recursos que creemos que os pueden resultar muy útiles. Y ahora mismo estamos en la segunda jornada de eventos online. Tuvimos un primer taller en el que el formato fue de intervención de las 5 personas que conforman el jurado de estos premios, 5 personas que tienen una amplia experiencia en el mundo de la energía, siempre con esa perspectiva social, con una perspectiva activista. Y os vamos a dejar también el enlace para que podáis ver el vídeo que tenemos colgado. Pero me gustaría destacar de todas las cosas que ese día compartieron con nosotras, la importancia de que no consideremos a los grupos vulnerables como algo externo y diferente, que entendamos que cualquiera de nosotras es vulnerable, aunque algunas estén en otra situación o partan con una serie de circunstancias estructurales que hagan que sea más sencillo, que estén en riesgo de pobreza energética y que es imprescindible que estas personas formen una parte activa de todos los proyectos que tengamos, que no caigamos en el asistencialismo, sino que sean compañeras que tengan esa capacidad para formarse, participar y tomar decisiones sobre sus propias circunstancias. Con esto creo que tenemos un poco de contexto, que nos hemos situado, así que voy a dar paso a Vanessa Álvarez de la cooperativa Las Gaya, que es la persona que va a encargarse de dinamizar el taller de hoy. Cuando quiera, Vanessa. Muchas gracias, Eva. Pues nada, yo os voy a dar además unas indicaciones más técnicas y logísticas antes de dar paso a los dos compañeros que van a contarnos qué están haciendo desde sus organizaciones en torno precisamente a las comunidades energéticas y cómo incorporar a personas en situación de vulnerabilidad o precariedad energética. Y comentaros así, rápido, ya os hemos dicho que se está grabando, que podéis cambiaros el nombre para añadir la entidad a la que pertenecéis. Y vamos a tener ahora estas intervenciones de Carlos Pesqué, de CODES, y también de Nicolás O'Ryan, de Ingeniería Sin Fronteras, Cataluña. Y después de eso, pues ya vamos a pasar a unas salas, os vamos a hacer pequeñitos grupos, ¿vale? Donde vais a poder pues hablar
digamos que en grupitos más pequeñitos, porque aquí sería muy difícil, ¿no?, que hablásemos 30 personas, en grupitos más pequeñitos vais a poder hablar en torno a 2 preguntas que os vamos a compartir por grupo. Las preguntas os las vamos a pasar por el chat, así que os invitamos a que cuando estén, ahora en cuanto acabe os las paso, os las copiéis en algún documento, ¿vale? Para que las tengáis un poquito a mano. Si a alguien no le da tiempo a copiarlas o lo que sea, luego iremos por las salas recordando las preguntas. Y sí que importante, os pedimos que haya una persona al menos que sea la que tome notas y bueno, y luego cuando lleguemos a la parte plenaria, al final del taller, nos comparta lo que habéis hablado en vuestro grupo. Si además se ofrece otra persona voluntaria para moderar un poquito los tiempos, estupendo. ¿Cuánto tiempo vais a tener, ¿no?, para estar en estos grupitos? Pues son 50 minutos, 25 minutos, sí, 25 minutos por pregunta, que creemos que da para, bueno, poder indagar un poquillo, ¿no?, en lo que os va a tocar. Y, y lo último que queríamos comentaros era que cuando entréis en los grupitos, pues si queréis presentaros, ¿no? Tenéis como, bueno, pues unos segundillos, es que no me gusta decir a veces cifra, pero 15 segundos para decir vuestro nombre, de qué entidad venís y un poco en qué estáis trabajando en torno a las comunidades energéticas, para que, bueno, pues así facilite un poco luego el debate colectivo. Y pues ya creo que con esto lo tendríamos todo, así que vamos a dar paso a Carlos y a Nicolás y van un poco bueno, pues a comentarnos qué están haciendo precisamente desde sus entidades para incorporar a las personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades energéticas. Así que doy primero paso a Carlos y luego ya a Nicolás. Muchas gracias también por aceptar la invitación y participar en este taller. Bien, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a La Corriente por invitarnos también a participar en este taller. Y un poco también por contaros un poco qué es ECODES, ¿no? Somos una fundación independiente, en el patronato no hay ninguna administración pública ni empresa, que nació en el año 92 tras la cumbre de la Tierra de Río, con el propósito pues, de, bueno, una serie de personas se juntaron y que con la misión de, que sigue manteniéndose, ¿no?, de buscar cómplices entre las administraciones públicas, la sociedad civil, las empresas, para acelerar la transición hacia una economía verde, responsable e inclusiva. Un poco con ese propósito, trabajamos en diferentes ámbitos o diferentes áreas y yo me enmarco, yo llevo la línea, soy responsable de comunidades energéticas, que se enmarca dentro de un área que se llama energía y personas. Y se llama así porque ya en el año 2013 empezamos a trabajar proyectos que buscaban bueno, pues hacer frente al problema de la pobreza energética, ¿no? Es un tema que nos ha hecho, hemos ido desde la pobreza energética, ¿no?, de trabajar esa problemática y hemos desembocado también en trabajar las comunidades energéticas, pero con ese propósito, ¿no? No es que hayamos trabajado en comunidades energéticas y luego hemos dicho, bueno, vamos a abordar este tema, sino que ha venido de allí, ¿no? Nosotros veíamos que un problema que ya sucedía, ¿no?, como las viviendas más eficientes energéticamente solo podían acceder a ellas personas con más recursos. Los electrodomésticos o equipos más eficientes solo podían acceder a ellos porque eran más caros las personas que tenían más recursos. Y temíamos que en esta transición energética en la que las personas, o se busca que las personas tengan un papel central, pues también este colectivo, estos colectivos, o bueno, podemos ser todos, ¿no?, como ha dicho también Eva antes, también nos quedemos o se queden fuera. Entonces, bueno, como entendemos que ante un problema colectivo como es la energía como derecho, necesitamos también soluciones colectivas, empezamos a trabajar en ver, a raíz también del Real Decreto de Autoconsumo Colectivo, cómo poder aprovecharlo para ayudar, ¿no?, a reducir la pobreza energética o a enfrentar a esta situación. Al principio, pues bueno, pensábamos, pienso siempre digo autoconsumo porque es como la actividad más habitual, ¿no?, de las comunidades energéticas. Pensamos, bueno, con esto podemos ayudar a que reduzcan sus facturas y pues con eso puedan cubrir sus necesidades o hacer frente a otras necesidades básicas, ¿no?, del hogar. Pero luego enseguida nos dimos cuenta que las comunidades energéticas es mucho más que eso, ¿no? Obviamente, ¿no?, pues el reducir sus facturas es muy importante, pero había era una manera también de involucrar
a las personas en un espacio nuevo en el que a lo mejor convivían personas con diferentes perfiles y que era un espacio para poder darle las herramientas para que se empoderen en la gestión de su propia energía, en fomentar su participación y, en definitiva, su inclusión. Entonces, un poco con este propósito, ¿no?, de aprovechar el vector de la energía para fomentar esos temas, empezamos a ver cómo enfocar o crear esas comunidades energéticas que abordaran este problema. Es verdad que al principio pues, piensas siempre en pues una comunidad energética que destine un porcentaje de la energía para personas en situación de vulnerabilidad pero bueno, aquí perdíamos incidíamos en la reducción de las facturas de energía, pero no aprovechábamos esa oportunidad de implicarles, ¿no?, en esa transición energética y volvíamos a la situación de, bueno, ellos están a un lado y nosotros les damos energía y reducen sus facturas, pero no forman parte, ¿no?, de ese espacio nuevo que se crea. Entonces, gracias también a una ayuda que obtuvimos también de un premio, como este caso, por eso también que es importante, ¿no?, estas convocatorias, porque ayudan a dar ese primer paso, ¿no?, que es tan importante y que cuesta a veces. Empezamos a trabajar en crear una comunidad energética que ya está constituida en el barrio Oliver de Zaragoza, que es uno de los barrios pues, más estigmatizados de la ciudad. Un barrio donde construyen vivienda nueva, pero no dicen que está en el barrio Oliver, sino en el barrio de Miralbueno, que es un barrio que está al lado, pero son de viviendas nuevas y claro, la gente a lo mejor vive en el barrio Oliver, pero dice que vive en Miralbueno, ¿no? Porque eso, hay un estigma muy, muy importante. Entonces, este barrio es donde estamos, o con esta comunidad energética, tratando de probar o de practicar esa parte de inclusión y de implicar a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza energética del barrio, que son muchas, en este proyecto, ¿no? Aquí, por lo que hicimos, que creemos que es muy, muy importante, es implicar a todos los actores sociales que participan en el barrio. En este caso, pues tenemos una empresa de inserción que se llama Dunare, Cáritas, la Fundación DAO, la Asociación de Vecinos y Vecinas, una asociación que coordina el parque, diferentes cooperativas sociales que también trabajan en el barrio, para que poder conocer y abordar esa problemática desde dentro, no desde pues, una entidad que va desde fuera a desarrollar un proyecto. Y eso ha hecho pues, bueno, que se planteasen todas estas situaciones, ¿no? Nosotros creemos que en este sentido es importante que esa comunidad energética, o así es como lo estamos abordando, no sea trate de implicar a personas, en este caso de diferentes perfiles, para fomentar un poco esa inclusión, no solo una comunidad energética que se dirija a personas en situación de pobreza energética o vulnerabilidad, pero sí que dentro de esa diversidad y tratar de fomentar la inclusión es muy importante establecer mecanismos que fomenten la participación, ¿no? Nosotros incluso en este barrio pues, nos está costando implicar a personas que están en situación de vulnerabilidad porque a lo mejor no están habituadas o no acuden o no se sienten interpelados, ¿no?, cuando crean estos nuevos espacios a participar, sienten que a lo mejor no es para ellos, ¿no? Entonces, ir a los espacios donde suelen participar y crear también ese marco de confianza o espacio seguro, ¿no?, donde ellos se sientan parte y también se sientan que tienen voz y que pueden participar, ¿no? Creemos que esa es una parte, un proceso que a lo mejor es largo, ¿no? No es de un día para otro, pero que es uno de los beneficios más importantes, tanto más, ¿no?, tanto como la energía que pueden ahorrar por participar. Y al igual que esos mecanismos para facilitar su participación, también para facilitar su participación en la parte económica, ¿no?, en la financiación, ¿no? Establecer también cómo ellos van a poder acceder sin necesidad de hacer una gran inversión inicial
y que eso, pues esa comunidad energética llegue a todas las personas del barrio y no sea algo para, pues como hablamos de las viviendas eficientes, los electrodomésticos eficientes, que solo puedan permitírselo pues unos pocos, ¿no? Esa parte también asociada a todas esas actividades que tengan que ver con fomentar la cultura energética, el ahorro, el conocer los contratos, las facturas, el bono social. Eso también puede ser, ¿no? Lo vemos también como una vía de entrada para que se acerquen al proyecto y que participen, ¿no? Nosotros ahora concretamente en este proyecto ya tenemos la instalación fotovoltaica puesta, pendiente de activación, ¿no? Como, bueno, es la parte, un proceso un poco más largo. Y seguimos con las actividades un poco de dar a conocer la entidad, el proyecto en el barrio y que vayan inscribiéndose para participar, ¿no? Ahora estaremos pues unas 9, 10 entidades. Ecodes también forma parte de la comunidad energética. Y el objetivo es llegar al menos ahora, por la capacidad que tiene la primera instalación, a 50, 60 personas. O, bueno, hogares, ¿no? Serían en realidad. Y para eso, pues bueno, vamos haciendo diferentes actividades en diferentes espacios, ¿no? Del barrio que busquen un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ya para terminar, el poner el peso no solo en la parte de la energía, sino en aprovechar las comunidades energéticas como una herramienta de inclusión y también de participación y de crear comunidad en torno a la energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Qué interesante todo lo que estáis haciendo, ¿no? Y además no solo quedarnos en el plano más teórico, sino que lo estáis aterrizando en el territorio, muy práctico, ¿no? Muy materializado y sobre todo en lo muy localizado, cuando nos comentabas también todo lo que estáis haciendo ahí en Zaragoza. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos. Y ahora le vamos a dar paso a Nicolás O'Ryan, que nos va a contar un poquito lo que están haciendo desde Ingeniería Sin Fronteras. Nunca lo digo en catalán porque sé que voy a meter la pata. Entonces, nada, dejamos al compañero que ahora lo pronuncie él bien. Cuando quieras. Bueno, gracias. Se escucha bien, ¿cierto? ¿Y se ve la presentación? Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, yo me llamo Nicolás O'Ryan, soy parte de la Ingeniería Sin Fronteras. También estoy aprendiendo el catalán ya. Llevo mucho tiempo aquí, así que bueno. Nosotros como organización trabajamos sobre todo temas de derecho y acceso a bienes básicos como la energía y el agua. Y en ese sentido, relacionado con esta temática, trabajamos directamente con la Alianza contra la Pobreza Energética, donde somos una entidad que dinamiza un poco el espacio y también asesora ahí técnicamente. Y últimamente también hemos trabajado junto a comunidades energéticas para poder también ir desarrollando recomendaciones para el abordaje de la pobreza energética desde estas entidades. Así que bueno, la presentación que preparé tiene el nombre sugerente de Derechos Energéticos, Comunidades Energéticas, y voy a tener que presentar un poco volando porque creo que eran muchas ideas las que quería presentar, así que trataré de abordarla de la manera más clara posible en el tiempo disponible. Eh, bueno, primero la caracterización crítica de la pobreza energética, que lo voy a pasar rápido porque ya se ha dicho harto, que la pobreza energética no es un tema individual de tal o cual familia, sino que es una problemática que es estructural y que de hecho a nosotros a veces preferimos hablar de precariedad energética en el sentido de decir que estamos en un modelo que mercantiliza el acceso a los bienes básicos, en particular la energía, y que en ese sentido entonces nos somete en mayor o menor medida a grados de precariedad energética. Y por lo tanto, la problemática se tiene que abordar desde una perspectiva de la justicia energética, donde lo que está ahí en el fondo o en el objetivo que tenemos que tener es poder garantizar justamente el acceso a la energía no como mercancía, sino que como derecho, ¿no? Entonces, en el fondo, garantizar el derecho a la energía, que es resolver nuestras necesidades energéticas todo y todas. Ahora, bueno, como les mencionaba antes, nuestra organización trabaja con la Alianza contra la Pobreza Energética y que hemos estado trabajando con comunidades energéticas y a partir de eso entonces hemos podido elaborar una serie de recomendaciones para el abordaje de la pobreza energética o, como ya preferimos llamarlo en realidad, el abordaje de los derechos energéticos desde las comunidades energéticas. Eh, bueno, a donde tenemos más o menos 4 tipos de medidas que podemos tomar.
Por un lado están las de inclusividad y participación, está en la línea también de lo que presentaba Carlos antes, em, que tiene que ver con garantizar el acceso a las comunidades energéticas de personas que no necesariamente tienen la capacidad de pago para poder eh, participar de ellas, ya que en general hay cuotas iniciales, entonces generar los mecanismos para poder permitir que personas en distintos grados de vulnerabilidad puedan acceder, a pesar de las restricciones económicas, es decir, rebajando, por ejemplo, la cuota inicial, son medidas relevantes. Ahora, hay cuestiones que son importantes considerar en esto. Una que atraviesa todo esto tiene que ver con la estigmatización, es decir, la participación de personas que quizás no tienen la capacidad de poder pagar la cuota inicial o están en situación de mayor vulnerabilidad, tienen que siempre evitar la estigmatización por eso y en ese sentido, cuestiones como el trato de la información son cosas muy relevantes y también, como hablaba Carlos, la participación debe ser una participación de pleno derecho, no una participación diferenciada o tal persona como no pagó, entonces tiene que trabajar. No, acá tiene que ser un trato igual para todos, a pesar de las distintas condiciones que pueden haber ahí, habido para el acceso. Por otro lado, también el tema de abordarlo como un derecho pone también una responsabilidad sobre la administración pública, por lo tanto, no necesariamente todo el peso que tiene que tener tiene que recaer sobre la propia entidad. El peso, por ejemplo, económico de poder ver cómo incluir a las personas, no hay que verlo solamente desde la entidad en sí, sino que también hay que verlo desde una perspectiva de derecho de cuál es la responsabilidad que le cae a la administración pública en poder garantizar ese acceso a las personas. Por último, también, Carlos lo mencionaba, y lo están haciendo ya en Zaragoza, trabajar con redes del territorio o redes de organizaciones sociales es importante para poder también llegar a las personas que lo necesitan, donde no necesariamente el Estado va a poder detectarlas de manera eficaz. Por otro lado, garantizar el acceso a la energía. Una cosa es participar de la organización, el otro es ya poder tener, reducir la cuenta de electricidad, mejorar la eficiencia energética, etcétera. Y para eso un rol que pueden cumplir las comunidades energéticas es justamente poder acceder a formas de financiamiento y ayudas públicas que puedan ponerse luego al servicio de la comunidad. Y ahí un desafío que yo creo que puede ser interesante para las comunidades es cómo poder esos beneficios que se van logrando, poder repartirlo de manera heterogénea, es decir, no necesariamente igual a todos, sino que ir pensando cuáles pueden ser criterios donde, de acuerdo a las necesidades, se vaya accediendo también a mayor o menor medida a las comunidades. Esas son discusiones que son interesantes de dar y no son sencillas, digamos. Son problemas complejos que hay que ir abordando. Por otro lado, la rehabilitación y eficiencia energética, acá ya se ha probado que es de las medidas más complejas de abordar, de hecho, más que la generación comunitaria, debido a distintas problemáticas estructurales que tienen que ver con el hábitat. Em, bueno, aquí, como hablábamos al principio, también, ojo con no estigmatizar. Aquí no solamente hay que hacerle clase de eficiencia energética a los que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sino que acá, en verdad, es algo que debe ser abordado para todos y todas, según sus diferentes necesidades. Acá puede ser gente que quizá es más importante ver si es que está gastando mucha energía más que su condición, digamos, socioeconómica a este tipo de medidas. Y bueno, ayudar a ver cómo lograr la rehabilitación de los hogares, eso es muy relevante, ir bajando las barreras, ya que ya sea por razones de la propiedad, por lo difícil que es poder organizar un edificio entero, por el costo que tiene esta medida, son medidas que cuestan mucho hacerlas, entonces las comunidades energéticas acá pueden tener un rol en organizar la demanda, en ir generando los estudios necesarios y después también postular a las subvenciones necesarias que sea para poder hacer este tipo de proyectos. Por último, también en la línea de lo que Carlos presentaba antes, el empoderar es un rol muy importante de las comunidades energéticas. Acá tienen que tener un rol de educación popular, de ir aprendiendo cómo funciona el sistema energético y cómo nos va también estigmatizando y afectando el sistema energético y desde ese punto de vista ir haciéndonos de las herramientas necesarias para poder cambiar esa situación, ya sea por ejemplo, como se hace en el asesoramiento energético de la Alianza contra la Pobreza Energética, para poder resolver distintas situaciones de vulnerabilidad en la que nos pone el sistema energético, digamos, alguien que le cortan la luz o que le amenazan de cortarle la luz, ayudar a ver cómo poder resolver esa situación. Eh, o de ahí también situaciones también de cómo mejorar la eficiencia energética en el hogar, etcétera, etcétera. Ya, y ya para ir redondeando y terminar,
es importante tener un abordaje estratégico. Ya aquí es claramente en las comunidades energéticas no contamos con la capacidad y la herramienta de abordar esta problemática que es tan grande y tan compleja, y tampoco estamos llamados a ser quienes resolvamos todos, obviamente. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser en la medida siempre de las posibilidades que tengamos, pero también siempre con una mirada sistemática y estratégica de ir viendo cómo poder lograr eh, abordar cada vez de mejor manera los derechos energéticos. Em, Tenemos que pensarlo siempre dentro de un ecosistema. Somos varias organizaciones que estamos viendo y queriendo hacer lo mismo, por lo tanto tenemos que trabajar juntas. Y en la perspectiva de los derechos energéticos también pone de centro que esto no tiene que ser entre solamente entidades, sino que también tiene que haber una colaboración público-comunitaria. Es decir, tenemos que desde las comunidades poder decirle al Estado, a la administración pública, cuál es su rol, y desde ahí ir generando las formas de que eso vaya dándonos cada vez mejores posibilidades de abordar esta temática. Y por último, estar abiertos al aprendizaje, a transformarse en el camino, ya que este es un camino que no se han dado, y así que lo estamos construyendo nosotros paso a paso. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, súper interesante todo lo que estáis haciendo desde Cataluña, y además con esas alianzas, ¿no? Y tejiendo redes con otras entidades y organizaciones como la APE. Así que de verdad, muchas gracias por compartir, y daros las gracias tanto a Carlos como a ti por ajustaros tantísimo al tiempo. O sea, que sabíamos que era muy escaso y bueno, pues habéis cumplido al minuto. O sea que de verdad, gracias. Y ahora vamos a pasar a dividiros en los grupos, como os decíamos. Os hemos dejado en el chat, mientras doy estas indicaciones, podéis aprovechar ahora para copiar las preguntitas. Todavía no sabéis qué grupos va a tocar, no os preocupéis, cuando os dividamos en el chat ya aparecerá en Zoom en qué grupo estáis, pero ahí podéis copiar en el chat todas las preguntas que os hemos dejado, ¿vale? De los 5 grupos. Plenario para compartir pues, las cosillas que han salido en torno a las 2 preguntas que teníais por grupo, ¿no? Creemos que las preguntas recogen muchos de los aspectos que normalmente bueno, pues se necesitan para poder incorporar a personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades energéticas, pero como también comentaba antes Nicolás, las comunidades energéticas no pueden dar respuesta a todo, ni podemos tampoco esperar que solucionen los problemas que no es capaz de solucionar la administración pública, las entidades locales, etcétera, ¿no? Que bastante están haciendo las personas que se suman a una comunidad energética para transformar el modelo energético, como para que encima exigir que den solución pues, a problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas. Entonces, nada, vamos a pasar con el grupo 1, que no sé quién ha tomado notas, y teníamos 2 preguntas. ¿Qué medidas o herramientas creéis que pueden implementarse para mejorar la participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades energéticas? ¿Y qué papel deben asumir los distintos actores, administraciones públicas, ciudadanía, etcétera, para que las comunidades energéticas puedan ser inclusivas y llegar a las personas en situación de vulnerabilidad? Así que, grupo 1, todo vuestro. Os recuerdo, perdón, que esto creo que no lo he dicho, pero como tenemos ahora, pues nos quedan 20 minutillos, bueno, un poquito más, 30, ser bastante concisas, ¿vale? Así que tenéis como 5 minutitos por grupo, ¿vale? Vale. Bueno, voy a hablar yo, que tomo aquí las notas. Aquí veíamos, sobre todo en la primera parte, un poco los 2 retos principales. Hemos compartido bastante el tema de cómo llegar a estas personas, ¿no? E implicarles, no como un servicio o como que se les destina un porcentaje de la energía, sino implicarles de forma activa en la comunidad energética, ¿no? Entonces, hemos hablado de fomentar interés en participar, en crear espacios seguros que atraigan a estas personas, ¿no? a participar. Hemos hablado también de crear modelos de One Stop Shop, donde poder asesorar también todo lo que tiene que ver con facturas, bono social, y que de esta forma a lo mejor atraerlos un poco por esto, que a lo mejor ven
o con más confianza, ¿no? Poder informarles de que existe esa comunidad energética, pero siempre con el objetivo de tratar de implicarles de forma activa, ¿no? Hemos hablado también de tejer redes, mapear un poco el tejido social, de identidades sociales que hay pues en el municipio o en el barrio y trabajar también a través de ellas. Y esa es o sea, uno de los retos importantes, ¿no? El llegar a estas personas y que se sientan que esto también va para ellas, ¿no? No como algo para a lo mejor otras personas. Y también en la parte de financiación, ¿no? Tanto por parte de las administraciones públicas, donde allí podrían también apoyar, ¿no? en esa parte de financiación que sirva para establecer mecanismos que facilite la participación de estas personas que tendrían que hacer un desembolso inicial. Importante también trabajar pues, con entidades que sirvan que nos ayuden para esa financiación inicial. Pues ha salido, por ejemplo, el ejemplo de COP57 o préstamos colectivos, tanto a través de plataformas colectivas como también desde la propia cooperativa, ¿no? De forma interna. Y que también los ayuntamientos puedan, aunque esto igual ya es un poco parte más de la segunda pregunta, ayudar colaborar en la parte de la burocracia que implica crear y gestionar las comunidades energéticas. Y eso es lo que hemos visto un poco de la primera. Y Carlos, ¿sigues tú con la segunda o intervienes? Vale, sí, lo tengo aquí apuntado. Vale. Es que no sabía si en vuestro grupo... Sí, es que os acabo de ir escribiendo así en un Word. Luego, el papel que deben asumir distintos actores, pues bueno, por ejemplo, de las administraciones públicas, sobre todo apoyo en la financiación, apoyo en la cesión de espacios, de ayuntamientos o comunidades autónomas, pues espacios, sobre todo hablamos mucho también de los colegios, ¿no? Que luego vemos que también era un actor que tenía un rol importante y que a veces pues, las cubiertas pueden ser de ayuntamiento, dependiendo de dónde sea, son de las comunidades autónomas. Y también teniendo espacios para hacer las actividades. Entonces, ese rol un poco de facilitador, ¿no? del ayuntamiento. También para crear confianza, ¿no? Al final también si el ayuntamiento a veces también forma parte de la iniciativa, pues ayuda a generar confianza, ¿no? Porque también una de las barreras que vemos es la desconfianza que hay hacia todo lo que tenga que ver con la energía, ¿no? Pues muchas veces por las malas prácticas de empresas, pues grandes comercializadoras de energía, pues que genera desconfianza y aparte que es un tema que cuesta entender, ¿no? Y bueno, pues entonces allí puede ayudar un poco también a velar para que no contraten tarifas o servicios que no necesitan y también para generar esa confianza, ¿no? Luego, pues a nivel de personas y pymes que forman parte de la comunidad energética también pueden participar apoyando en la financiación a través de préstamos, a través de la cooperativa. Las ONGs, sobre todo las sociales, ¿no? En la parte de pues, llegar a las personas que acuden a ellas, ¿no? Para poder difundir sobre la comunidad energética y un poco también, pues, al ser también espacios de más confianza, pues ayudar un poco a que también involucrarles a participar. Y luego, pues dos actores que suele haber también, tanto en municipios y en barrios, pues por un lado colegios, ¿no? Que fomentar también la gestión de esos espacios, pero también pues a través de su comunidad educativa, ¿no? Difundirlo en las familias, aprovechar esa componente educativa y también ha salido pues espacios eclesiásticos, hemos dicho, ¿no? En barrios o municipios que a veces tienen cubiertas pues muy buenas, ¿no? Para poder hacer instalaciones o incluso también espacios donde poder hacer esas reuniones y que se ubican dentro del pues, corazón de la ciudad, de municipios, barrios, y que también podrían participar, pues eso, cediendo espacios y involucrándose también dentro de las comunidades energéticas. Muchísimas. Uy, perdón. Por Vero. complementar, Sí. ¿no? Sí. Carlos, es que no, que estaba en el grupo con Carlos y es que Aitor ha dicho un término que me ha gustado mucho, que era la financiación social, que se Vale, sí, refería a que los ayuntamientos, bueno, más allá de todo lo económico, ¿no? Que pudieran aportar otra serie de ayudas burocráticas, sociales, servicios sociales. Me ha gustado mucho esa parte. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Carlos, y a todo el grupo 1. Y gracias por cumplir los tiempos. Esto es una maravilla. No suele ser lo habitual, así que gracias.
Y pasamos al grupo 2, que teníais 2 preguntas. La primera, ¿qué modelos disruptivos de participación, como la gobernanza digital, la democracia directa o la propiedad colectiva, podrían integrarse en las comunidades energéticas para dar más voz y poder de decisión a las personas en situación de vulnerabilidad? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo podrían los datos abiertos y el análisis predictivo ayudar a identificar y apoyar a las personas más vulnerables dentro de las comunidades energéticas? ¿Cuáles serían los riesgos y oportunidades de este enfoque? No sé quién va a hablar por parte del grupo 2, pero le cedo la palabra. ¿Tenéis 5 minutitos? ¿Alguien va a hablar? Sí, estaba reactivando el audio que no lo encontraba. Vale, pues bueno, respecto a la primera pregunta, pues sí que vemos que la gobernanza digital pues puede suponer perdón, en algunos casos pues una barrera y es algo en lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces sí que puede presentar alguna dificultad mayor para algunas personas y sí que nos parece lo más importante es establecer la confianza y las relaciones personales. Entonces, claro, y si se tiene en cuenta, porque claro, siempre va a haber una parte, ¿no?, de esta gobernanza digital, pues sí que acompañar a esas personas bueno, a que puedan participar en esos mecanismos e incluso, bueno, pues también si se les apoya en ese aspecto, también pueden ganar confianza en esos aspectos de gobernanza digital que les pueden servir también para otros aspectos en la vida, pero que sí que es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. Y después, bueno, respecto a la democracia directa, bueno, pues sí que pensamos que es muy importante, ¿no?, estas decisiones asamblearias, pero claro que si todo de alguna manera fuera en asamblea, pues claro, a lo mejor no es tan ágil. Entonces, bueno, sí que pueden haber como pues, grupos de trabajo, comisiones que trabajen, ¿no?, en determinados proyectos para darle agilidad. Es que me ha gustado mucho una cosa que ha comentado la compañera Charo, que bueno, que se pueden establecer, bueno, de alguna manera, pues lo que sería óptimo sería aprovechar todas las capacidades, ¿no?, que tenemos en la comunidad energética. Entonces, pues bueno, se puede hablar de jerarquía de conocimientos en lugar de jerarquías de poder. Entonces, bueno, todas aprendemos de todas, pero bueno, si alguna persona sabe más de alguna competencia también, pues bueno, se pueden centrar también más en esos temas. Después, respecto a la propiedad colectiva, pues bueno, sí que pues pensamos que no tiene por qué, las personas que participan de un proyecto colectivo tampoco tienen por qué ser propietarias de ese proyecto colectivo, sino que se pueden establecer como cuotas de mantenimiento, cuotas de ingresos simbólicas y cuotas de mantenimiento, y que en el caso de que alguna persona no pueda cubrir esa cuota de mantenimiento, pues establecer como fondos de solidaridad en los que temporalmente pues pueda asumirla, pues bueno, por otras personas o por la propia comunidad energética. Esas serían un poco las conclusiones de la primera pregunta. Y Y bueno, sigues tú con la segunda, ¿no? sí, Genial, Carmen. Vale, respecto a la segunda, pues claro, los datos abiertos y el análisis predictivo nos pueden ayudar a entender la realidad de los barrios y municipios, pero sí que necesitamos datos muy fiables y datos y como pues muchos indicadores también para comprender esa realidad. Em, y también entender que los indicadores o los datos que podamos tener siempre van a tener unas limitaciones. Entonces, ser conscientes de las limitaciones que tienen para poder esas limitaciones, pues poder paliarlas con otros mecanismos. Y entonces como que necesitamos más trabajo de campo también, porque pues hay realidades, sobre todo en estos temas de vulnerabilidad energética, que no nos van a aparecer en los indicadores. Pues si una persona no está enganchada a la luz, por ejemplo, pues ese consumo de esa persona no va a aparecer. O si una persona tiene un trabajo en negro, de alguna manera, pues tampoco eso se va a ver reflejado en la renta. O no, pues entonces que hay muchas realidades ahí invisibilizadas que, claro, pues que necesitamos otros mecanismos, aparte de los datos abiertos,
pues para conocerlos. No sé si alguna compañera quiere comentar. Vale, no sabía si queda algo más. ¿Alguien que quiera ampliar o complementar del grupo 2? Pues nada, Carmen y todo el grupo 2, muchas gracias de nuevo por todo lo que habéis estado trabajando y lo que nos compartís. Y pasamos al grupo 3, que bueno, pues teníais también 2 preguntas. Y la primera era, en un contexto de descentralización energética, ¿cómo pueden las comunidades energéticas aprovechar mejor las redes locales, tanto sociales como económicas, para incluir a las personas en situación de vulnerabilidad? Y la segunda pregunta era, ¿cómo se pueden aplicar principios de diseño regenerativo y de equidad en el desarrollo de infraestructuras energéticas para que las comunidades energéticas no solo reduzcan la vulnerabilidad, sino que regeneren comunidades vulnerables? Así que paso el turno de palabra al grupo 3. No sé quién va a hablar por el grupo 3. Va a hablar Encarni, creo que está buscando cómo activar el sonido. Igual si dejas la barra espaciadora presionada, ahí está. ¿Ahora me escucháis? Sí. Vale, bueno, voy a intentar responder a la pregunta, a la primera. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que hay que intentar llegar al máximo número de personas posible. En el caso de nuestra comunidad energética, se empezó a trabajar desde el colegio, con la implicación de los alumnos, del AMPA y también con el colegio de adultos, para intentar llegar al máximo de personas posible. Los niños pues a sus casas llevan ya lo que aprenden en el colegio y las personas adultas pues también pueden difundir eso que aprenden o eso que les llega, esa información que les llega al colegio. De todas formas puede haber personas que todavía no tengan la información de que esto existe o no se acerquen al proyecto de la comunidad energética. Entonces, intentamos que, como es un pueblo pequeño, reducida la población y donde todos nos conocemos, intentar llegar a las personas que puedan ser vulnerables, pero de una manera, no a través de, por ejemplo, de asuntos sociales, sino localizar a esas personas y acercarnos a ellas, porque a lo mejor tampoco les llega esa información o no saben de qué va, e intentar pues, que puedan participar de la comunidad energética en las mismas condiciones que el resto de personas, pero facilitándole a lo mejor el acceso y ayudándole o acompañándole en el proceso. No sé si también hemos visto la necesidad de a lo mejor de acercarnos en determinados, en el caso de barrio, los compañeros han expuesto que ellos viven en ciudades y acercarse a las personas que trabajan con el voluntariado o en parroquias, en fin, comunidades de propietarios, para que puedan estar en ese sentido, pues llegar a más personas. No sé si... creo que no. Si quieres añadir algo más, ¿alguien del También nos grupo? hablaban, creo que también ha salido la importancia de aprovechar entidades financieras que Sí, tengan como un interés en temas de corresponsabilidad, fundaciones, cajas locales, que no se nos olvide que a nivel económico hay gente que, aunque solo sea económico, hay gente que pueda sí, apoyar. sí. Y bueno, y en la segunda pregunta, pues la idea es pues abrirse a más actividades, no solo enfocarse en la producción de energía a través de las placas, sino abrirse a otras actividades, detectar qué necesidades a lo mejor tienen los pueblos o los barrios y abrirse a desarrollar otro tipo de actividades que puedan hacer más fácil ese cambio.
En nuestro caso, por ejemplo, pues aquí es un pueblo pequeño y siempre hemos tirado de los recursos que ha producido nuestro entorno, y creemos que se puede potenciar a lo mejor el que haya más puestos de trabajo en el tema agrícola, si contamos con estas personas, haciendo a lo mejor compras colectivas de leña, en fin. Se trata eso, pues, de aportar a lo mejor algún puesto de trabajo que pueda fijar población aquí, porque estamos perdiendo población. En otras zonas, a lo mejor de ciudades, los compañeros han propuesto, pues eso, desarrollar actividades en los barrios, que son barrios a lo mejor problemáticos o conflictivos, e intentar que esa comunidad o ese grupo participe de una manera más activa y bueno, que sea la propia ciudadanía la que digamos, pues sea la protagonista de ese cambio. Si quieres añadir algo más. No sé si queréis complementar a alguien del grupo 3. Igual sí que añadiría que, o sea, bueno, el sentido es justo lo que decía Encarni de relacionarse en temas que no sean solamente energéticos, ¿no? Que sea un elemento activo dentro de la comunidad en un sentido más amplio, la comunidad energética. Y, por ejemplo, en el caso de las ciudades, una de las cosas que nos faltaba era un espacio físico donde se puedan dar esas reuniones, esos intercambios. Y hablábamos de la importancia pues, de generar lugares donde hubiese encuentros de distintas generaciones, de distintos agentes que estén implicadas en el barrio, para que, pues para que la comunicación al final no vaya eso solo a la persona interesada específicamente en ese tema, ¿no? Sino ir ampliando la red. Muchas gracias, Eva. Bueno, muchas gracias al grupo 3. Carmen tiene levantada la mano, no sé si es de antes o era que querías comentar algo ahora, Carmen Castel. Si no, pasamos al grupo 4, ¿vale? Pasamos al grupo 4, que teníais otras 2 preguntas. La primera de ellas era ¿qué incentivos o programas podrían implementarse para emancipar a personas en situación de vulnerabilidad en las comunidades energéticas y qué barreras tecnológicas o económicas deben superarse? Y la segunda, ¿qué políticas públicas radicales podrían implementarse para asegurar que las comunidades energéticas sean una herramienta de justicia energética y no solo un privilegio de las clases medias y altas? Pues no sé quién va a intervenir desde el grupo 4, os cedo. Muy bien. A ver, yo he sido quien ha tomado las notas. La verdad es que ha sido súper interesante y han sido un montón de cosas. Se han intercalado un poco las 2 preguntas, pues son complementarias. Entonces, bueno, voy a leer primero las de uno y luego las de otra, pero ya digo que se intercalan. A la primera pregunta, en un estudio que hizo una de las participantes sobre cómo afectaba el bono social a las comunidades energéticas, se hizo en 2023 y se vio que era obligatorio tener la tarifa regulada. Y entonces yo llego a la conclusión de que el bono social penaliza formar parte de una comunidad energética. Entonces el bono social es más un enemigo, más que una herramienta, porque te penaliza, por ejemplo, para cosas de autoconsumo. Luego, ¿podrías bajarte un poquito la cámara para que te veamos bien la cara? vale, Ay, genial, es que lo perfecto. tengo apuntado en el ordenador, entonces si no lo veo peor, pero vale. Genial. Luego el IDEA considera que vulnerabilidad solo es el que tiene el bono social y no es así. Así los programas de ayuda no están diseñados por la realidad en España. El bono social, por ejemplo, limita muchísimo y no refleja la realidad de la vulnerabilidad. Los ayuntamientos, etcétera, no tienen ni idea de las ayudas, cómo acceder a ellas, etcétera. Y hay muchísimas barreras administrativas, lenguajes técnicos, requerimientos, etcétera. Por ejemplo, el CE Implementa te pide tener el 50% de personas beneficiarias del bono social. Como veis, todo está muy relacionado también el bono social. Por ejemplo, mejor que el bono social, porque lo hemos visto que hay soluciones puede haber, podría ser un documento explicativo en el que se diga por qué va a ser bueno para la vulnerabilidad una determinada subvención. Es una cosa más subjetiva, más difícil de analizar, pero sería mucho más justa y mucho más eficaz. O, por ejemplo, otra posibilidad sería obligar a que hubiese una entidad local acreditada en la comunidad energética de cada municipio.
Hay que traer el tema a espacios específicos de esas personas que no vayan a ir, por ejemplo, a este foro online. Es decir, hablando entre centros sociales, ONGs, centros de salud, donde tienen que ir obligatoriamente y en un lenguaje que sea accesible a ellos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para diseñar estos programas. Y luego un comentario general que una persona decía que emancipar a personas, como decía la pregunta, no tiene ningún sentido y que sería más empoderarlas. ¿Vale? Eso es un poco la respuesta de lo que ha salido a la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, que eran como políticas radicales, han salido algunas ideas que son muy buenas. Una es que debería haber políticas públicas que tengan realmente efecto en la estructuración social y no solo administrativamente, que deberían ir más al ámbito social y que se difundan realmente. Una política podría ser obligar a que haya una comunidad energética en municipios de más de X habitantes, que sea obligatorio que los servicios públicos sean sus cubiertas a proyectos populares de vulnerabilidad social, que haya una asignatura en los colegios sobre alternativas energéticas, financieras, alimentación responsable, ese tipo de cosas. Y luego esto me ha parecido súper interesante, que yo no sabía, que es aplicar realmente una directiva europea del año 2019, en la cual al parecer se regula mucho la comunidad energética y excluye a grandes entidades y todo eso. Al parecer no está legislado en España con un real decreto y no se ha llegado a un consenso, por eso nos aplica esa directiva europea que evita que las comunidades energéticas sean acaparadas por empresas y que no lleguen a democratizar la energía, que es para lo que se han creado. Entonces, para mí este punto es fundamental. Y por último, el tema energético implica a muchos ministerios, no solo el de energía, sin embargo es el de energía y en concreto a través del IDAE el que lo focaliza. Entonces sería muy interesante si para la vulnerabilidad social si también se implican otros ministerios porque es algo transversal como el de vivienda, el de igualdad y ese tipo de cosas. Básicamente esos son el resumen de todo lo que se ha hablado y todas las propuestas que ha habido. Pues muchas gracias, Luismi, y muchas gracias a todo el grupo 4. Y nada, pasamos al último grupo ya, las últimas dos preguntas. Pues- Estamos cumpliendo los tiempos que no me lo puedo casi ni creer. Y Rubén, a ¿va a ver, estar aquí? que hay alguien eso. Digo, alguien está hablando, voy a silenciar. Las últimas dos preguntas sería ¿cómo pueden las comunidades energéticas integrar enfoques de justicia interseccional para abordar los impactos desiguales del cambio climático en comunidades vulnerables? ¿Y qué acciones se pueden tomar para que las comunidades energéticas promuevan una verdadera autonomía energética en las comunidades vulnerables, aumentando su resiliencia frente a la crisis económica y climática, ¿no? Pues el grupo 5, no sé quién va a intervenir, pero le cedo la palabra. A mí. Diego, ¿verdad? Sí. ¿Me oís bien? ¿Sí? Ahora sí que te veíamos un poquito bajo, pero ahora sí. Guay, genial. Pues nada, en la primera pregunta em, pensamos que las comunidades energéticas, bueno, ya ha salido antes, se le carga mucho la mochila, ¿no? Ponemos muchas responsabilidades a las comunidades energéticas cuando en sí arrancar una comunidad energética es difícil, ¿no? Porque hay que solicitar las subvenciones, generar dinámicas de participación y además ha salido antes también que son problemas que están en la sociedad y bueno, eh, aunque sí que es una herramienta para hacer cosas, pero a lo mejor tenemos que ser conscientes de que seguramente no vamos a llegar a todo, ¿no? De todas formas, algunas fórmulas que pensamos que pueden ser es rebajar las facturas, por supuesto con el autoconsumo colectivo que por las comunidades energéticas vamos a conseguir rebajar las facturas, que ya es un primer paso para rebajar la carga de las familias, ¿no? Entonces, tal vez esos ahorros que tenga esa familia en la factura eléctrica gracias al autoconsumo pueden dedicarla a medio plazo a reemplazar un electrodoméstico que no es eficiente o incluso a cambiar ventanas, que hagan que puedan ser más resilientes esa familia frente al cambio climático. Y pensamos que es fundamental, como ha salido antes, la colaboración público-comunitaria y soluciones más bajadas que ya se están haciendo en algunas comunidades energéticas es colaborar con las entidades del barrio, asociaciones de vecinos, incluso la iglesia o otras entidades del barrio,
para crear refugios climáticos o para habilitar refugios climáticos. Pensamos que en sí la comunidad energética es ya una solución porque es energética, pero sobre todo crea comunidad, ¿no? Es un espacio de encuentro en el que las personas se pueden ver reflejadas e incluso pueden empezar a hablar cosas de las que no éramos conscientes, ¿no? Y que se llevaban, que cada uno llevaba, y no era, no sé, hablamos del tiempo o de otras cosas, pero no hablamos de estos problemas que nos afectan a todas, ¿no? También como parte de esto puede ser identificar cómo ahorrar, ¿no? En el momento que ves cuál es tu curva de consumo y cuál es la curva de generación, puedes empezar a desplazar grandes consumos a las horas en las que vas a tener acceso a una energía, si no barata o si no gratis, por lo menos más económica, ¿no? Y también la rehabilitación, pensamos que es una gran asignatura pendiente, ¿no? Por otra parte, la palabra interseccional nos pareció un poco ambigua, entonces la hemos entendido como tipos de personas distintas, ¿no? Como mujeres, jóvenes, personas con distintos niveles culturales o con distinta procedencia, ¿no? Eso es las conclusiones a las que hemos llegado de la pregunta 1, que no sé si quiere alguien añadir algo. Pues pasamos a la 2, que parece que no. En la segunda pregunta, pues pensamos que la formación y la información sobre todo lo que tenga que ver con la energía son muy importantes, ¿no? Si no tienes formación e información, no tienes capacidad de actuar, ¿no? Por otra parte, consideramos que el ya producir, aunque sea en parte, la energía que vas a consumir, te protege en parte también a las fluctuaciones de precios del mercado, ¿no? Pues ya hemos vivido hace poco todos estos vaivenes, ¿no? que hemos tenido en el mercado. Entonces, si una parte de tu factura eléctrica no está condicionada por el mercado, sino que es un autoconsumo colectivo o individual, pues esa parte por lo menos la tienes asegurada, que va a ser más fácil, ¿no? Y luego hemos visto que hemos comparado la situación que hay en Francia con la que se vive en el Estado español. Y es que por lo visto en Francia las comunidades energéticas tienen acceso o sea, las familias vulnerables o vulnerabilizadas tienen acceso a una cantidad de kilovatios hora gratis y que esos primeros kilovatios hora se consideran como esenciales para vivir, ¿no? Y a continuación, o sea, todo lo que no son los consumos esenciales o ese número de kilovatios hora esenciales, tienen acceso a unas tarifas muy bajas, ¿no? ¿Cómo hacen esto las comunidades energéticas? Pues porque tienen acceso a la venta de energía y también tienen acceso a una especie de bono social, ¿no? que hay en Francia, ¿no? Evidentemente, con cómo está configurado la red, con que tienes que pagar peajes de acceso y de distribución no se puede hacer, ¿no? Y ya sabemos quién está detrás de las grandes redes de distribución, ¿no? Por tanto, una propuesta que tenemos es que se cumplan las normativas europeas y que se facilite en el Estado español que las comunidades energéticas tengan acceso a las redes de distribución, que puedan incluso crear sus propias redes de distribución, ¿no? Para intentar no copiar el modelo francés, porque cada sitio tiene sus circunstancias y su administración y su clima y sus características, pero sí para dar cumplimiento a lo que ya está recogido en las normativas europeas, ¿no? Por otra parte, pensamos que hay que darle una vuelta al bono social, porque en estos momentos, para tener derecho al bono social, tienes que solicitarlo. No es algo que tengas derecho y te viene dado, sino que tienes que proactivamente, con los conocimientos y enfrentarte a la burocracia de las grandes energéticas para poder solicitarlo y obtenerlo, ¿no? Y por otra parte,
pensamos que puede ser una solución abrir la caja del bono social. Actualmente todos los contratos contribuyen al bono social en cada una de las facturas, pero solamente unas empresas tienen acceso a repartir el bono social y además lo hacen por supuesto, sin criterios sociales, y además la energía que ofrecen es de peor calidad, la que tiene más carbón, la que tiene más nuclear y la que tiene más gas, ¿no? Porque evidentemente la energía renovable, que es más atractiva, ya se la reservan para sus compañías de libre mercado, ¿no? Entonces proponemos que el dinero por una parte, que el dinero que se gasta en las áreas básicas de trabajo social se desvíe, al menos en parte, para que las comunidades energéticas tengan acceso a esos fondos y puedan construir autoconsumos colectivos y que hagan que se rebaje la factura de las familias vulnerabilizadas. Y por otra parte, ya directamente también proponemos que el bono social, que una parte de los fondos del bono social se invierta para construir autoconsumo colectivo en comunidades energéticas, ¿no? Es un dinero con el que solidariamente contribuye todo el mercado eléctrico, pues entendemos que el Estado, como garante de ese impuesto, vamos a llamarlo, debería repartirlo equitativamente y no solamente a las grandes compañías, ¿no? Y eso es un poco nuestras conclusiones. Pues muchísimas gracias, Diego, y a todo el grupo 5. Y bueno, gracias a todas por vuestra participación, porque las preguntas, la verdad, que no eran sencillas de responder. Sabemos que hemos preguntado cosas además muy concretas y ha sido muy interesante todo lo que ha salido. Creo que necesitamos como procesar, ¿no?, toda la información. Os escribíamos por el chat que por favor quienes hayáis tomado notas, que nos las enviéis, ya sea por foto o el documento, al correo electrónico que os he dejado, ¿vale? Y así podemos haceros la devolución más completa en cuanto podamos, ¿no? Probablemente en unas semanas. Y nada, para cerrar ya voy a darle paso a Eva, que tiene 4 minutitos para contarnos los siguientes pasos del proyecto e invitaros a seguir acompañándonos, ¿no?, en esta primera edición de los premios Inclusive. Muchas gracias y nada, Eva, te cedo el palabra. Gracias, Vanessa. Gracias por montarnos este espacio interactivo para poder intercambiar. Pues los premios Inclusive, como ya os hemos dicho, tienen un taller previo, tenéis el enlace si queréis verlo, si no está en el canal de YouTube de La Corriente. Toda la parte que está grabada dentro de este taller también va a estar colgada. La acompañaremos con esta devolución de las notas de las conclusiones de cada grupo, y llegados a este punto ya tenemos casi finalizado el proyecto. Solo nos queda dentro de una semana, el día 15 de octubre, vamos a anunciar quiénes son las comunidades energéticas finalistas, y un mes después, 15 de noviembre, tendremos la entrega de los premios en Madrid, en la Sala Triple. Después de eso, nos quedará publicar las conclusiones de todo este año, de las herramientas que hemos compartido y de todas esas iniciativas que se han presentado. Y el año que viene habrá segunda edición, así que id pensando en quiénes os vais a presentar y cómo os vais a presentar. Y antes de cerrar, agradeceros a toda la gente y especialmente agradecer al jurado, que durante todos estos meses ha estado especialmente atento, y les hemos puesto en una situación bastante complicada, pero nos han ayudado un montón y lo han hecho todo en tiempo y de la mejor manera posible. Así que por mi parte nada más. Vanessa. Pues nada, cerramos aquí. Nos han sobrado 2 minutos. Esto es una maravilla. Muchas gracias también por cumplir estos tiempos. Y como decía Eva, os invitamos a estar el 15 de noviembre, así que porfa ya, guardaros la fecha en vuestras agendas y nos vemos en Madrid en el espacio triple de Ferraz. Pues nada, un abrazo fuerte y quedaros pendiente de vuestro correo. Hasta pronto.